concretamente en el tema de la poesía, algunas líneas que esto se ve mucho en tus trabajos, ¿no? Sobre la historia de la literatura rosarina, pero a partir de la década del 40, que es cuando se afianza ya el escritor como profesional, como vos decís, la historia de la literatura Rosario, que ahí obviamente bueno, todavía están algunos ecos del modernismo, pero bueno, ya arrancaría una corriente bastante afianzada en la poesía de Rosario, como cuál es el neorromanticismo de la generación del 40, donde tenemos a Fausto Hernández fundamentalmente y a Irma Peirano. A partir de ahí vos considerás que la poesía de Rosario se va realmente adquiriendo una importancia que antes no tenía, y después de ahí se puede llegar a rastrear ya otras líneas en consonancia con ella o enfrentadas a ella. Sí, claro, alrededor del 40 parece, porque la ciudad era muy nueva, entonces lógicamente hay poetas en 1870, eran hijos de gente que había venido de fuera. Rosario no tenía gente, esa gente quedó tapada, solo 1000 tipos quedaron tapados por los 20.000, 40.000 que aparecieron. Y los hijos de esos tipos escribían, pero claro, no había raíces, entonces si aparece Celestina Funes, que es bastante buena, aparece Juan Bautista Lengo, pero son bastante buenas para esto que estamos hablando, no resisten la comparación con otras cosas. Cuando la ciudad tiene cierto decantamiento, una historia, vamos a decir así, que no llega a 100 años, pero bueno, tendrá 80 años, empiezan a aparecer poetas que valen la pena. Pero lo que pasa es que esos poetas prácticamente no reciben, hay algunos trabajos, pero prácticamente no reciben crítica. La ciudad no dijo, aparecieron los poetas buenos y no lo tiene completamente tapado. Ese libro de mi vieja, yo lo leí de ella, Ezio Rossi era un inmigrante, había nacido en Marca d'Ancona, y llega, y empecé a escribir en español. ¿Y por qué hace la antología? Porque quiere meterse él. Pero quiere entrar en algo. Y no lo encuentra, no encuentra los críticos y demás. Entonces no le queda más remedio que sea una antología y meterse, porque no hay un discurso donde él pueda entrar. Y lo hace. Y no pasa nada. Es decir, había gente que tenía ese libro, como lo tenía mi mamá, como lo tenía Gary. Pero sí, pero ¿qué operatividad le dabas a eso? Pero hay otra antología posterior, que tampoco es muy buena, de Centeje. Claro. Es una poesía de Rosario. Sí, después la de Elvio y después la tuya. Claro, pero vos, por ejemplo, agarrás, qué sé yo, voy a imaginar, pero sería perfectamente posible que ocurriera. En Catamarca, suponete, en el año 40, hace una antología, yo estoy seguro que el otro día se la enseñaban en la escuela, es decir, eso tiene una operatividad cultural. Bueno, pero todavía... Que sí ha ocurrido en Santa Fe. Todavía no se ha hecho una antología completa de la poesía de Rosario. Hay más poetas de Rosario representados en la antología de Aguirre, que es una antología de la poesía nacional, que en alguna antología de la poesía de Rosario. Claro, pero lo que yo digo de ahí no es que haya una antología o no, sino que esa antología la use, digamos, la ciudad de alguna manera para construir un discurso. No se usó. Yo creo que un momento interesante, porque bueno, ya estamos hablando ya prácticamente de la actualidad de nuestros días, es la idea de la que participa activamente Roberto, que acá lo estoy viendo, de la creación de la cátedra Poesía Rosario en la UNR. Sí, la cátedra Felipe Aldana, que bueno, de alguna manera yo creo que cubre una deuda bastante importante que tenía la Universidad Nacional de Rosario con sus creadores. Pensemos, si me permitís esto, pensemos la diferencia en cuanto a cómo maneja la cosa Santa Fe, ¿no? La UNR, si bien no tiene, en realidad lo que pasa es que no tiene facultad de letras, pero si la tuviera, esa cátedra hubiera sido creada, yo creo que con el comienzo de la UNR. Ellos tienen, respecto de sus creadores, una conciencia bastante clara y han de alguna manera arquitecturado un discurso de la ciudad a lo largo del tiempo, y esto se puede remontar al siglo XIX incluso, ¿no?
Por supuesto, y no teniendo carrera de letras, ellos tienen mucho más trabajo sobre los escritores santafesinos que nosotros que tenemos una carrera de letras. Sí, Roberto. A Eduardo Yo B. no, Eduardo. A Eduardo B. B. Eduardo B. No, una aclaración. En Santa Fe hay una carrera de literatura, lo que pasa es que es un profesorado. Tienes razón, el profesor universitario, sí. Claro, forma parte de lo que es allá la Facultad de Ciencias y de Formación Docente. Sí, es cierto, tenés razón. Sí. Ese cursa profesorado. Es una ideología. Si vos supieras que toda en Rosario, escuchá, en Rosario en 1910 se estrenaron 20 obras de teatro. No están los libretos de ninguna. No se guardó nada. ¿Por qué no se la guardaba? Evidentemente porque se lo consideraba intrascendente. Eso es lo que quiero decir, querido. Exactamente eso. O sea, se consideraba intrascendente, o sea, es lo que yo decía, se consideraba que se preparaba bien a los alumnos de la universidad cuando se los preparaba para integrarse a la cultura de Buenos Aires. Eso era preparar bien a alguien. Y lo habrán hecho con toda la buena fe de su candor, ¿verdad? Porque además era así. Ahora, perdón, yo creo que anduve antes, más temprano en la facultad, fue toda una buena época, pero la mentalidad creo que era un desastre, una buena época en el sentido del tipo de profesores que tuvimos, pero todo estaba centrado en latín y griego. Por ejemplo, me acuerdo que dijo con Fratoni, literatura española, y lo único que vimos es el Quijote, pero desde el punto de vista del pasaje de la lengua neorromance a posteriormente los orígenes católicos. Y todo un tipo de manejo que realmente todos los alumnos teníamos un agobio infernal, y también que no hay ninguna instrumentación de pensamiento, porque lo que te daban, suponete, en literatura septentrional había que leer 100 libros y teníamos que llevar unas cajas de zapatos así para recordar cada uno de los libros que habíamos visto. Y te imaginas, una vez se me cayó el libro más, sí, me mando el libro lindo, pero era terrorífico las pavadas que nos preguntaban. Y no enseñaban. Vos les decías, Había que estudiar la literatura del mundo. no había artistas. Pero tampoco había artistas como uno ve, por ejemplo, en Bellas Artes. En Bellas Artes tiene un valor agregado que yo le doy muchísimo, que también he ido por la parte de Bellas Artes, todos son artistas. Entonces es un poco que su vivencia es otra cosa. Yo, por ejemplo, también me enseño en la escuela de cine y lo primero que les trato es de qué forma se estructura el cerebro de un artista, qué procedimiento de escaneamiento que tiene que hacer, un montón de cosas que la universidad jamás te plantea. Yo el único que estuve a David Viña, estábamos todas enamoradas de enloquecidas, conocimos un varón en nuestra facultad, era una gloria de esa época. Perdón, que estábamos nosotros también.